Estamos en nuestra serie, ¿no? Nuestra serie Cuaresma Reformada. Estamos domingos previos a lo que conmemoramos en Semana Santa, que es el sacrificio de nuestro Señor, ¿no? La semana pasada hemos visto el tema llevados al desierto, que es cuando Cristo fue llevado al desierto, y cómo ello nos enseña que de la misma forma, cada vez que tú y yo pasamos por un desierto, podemos vencerlo con la luz de la palabra. Y hoy en día vamos a hablar de un tema que es bastante rico en todo aspecto. ¿Por qué? Porque es algo que pasamos a diario. Y yo quiero que tú, esta es alguna pregunta de inicial, los más pequeños podrían responder. Nuestro Dios, nuestro Creador, cuando nos creó, nos dio 5 sentidos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Estamos aquí, responda, me gusta que me responda. Estamos aquí, perfecto, ¿no? Es el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído, ¿no? Son los 5 sentidos que tenemos. Cada sentido tiene un papel fundamental en la vida, ¿ok? Tal vez algunos dicen, uy, qué rico el gusto, ¿no? El Señor es bueno porque podemos probar nuestra rica comida. Podemos saborear cada detalle. Algunos tienen el gusto un poco más refinados que otros. Yo como nomás, si está rico o no está rico, yo puedo decirlo, pero yo no sé diferenciar qué le han echado, qué no le han echado. Mi esposa es al revés. Mi esposa empieza a probar y empieza, le han echado esto, le han echado aquello, le han echado acá. Y empieza a saber, yo digo, ¿cómo hace eso? Ni idea. Pero ella más o menos diferencia ciertos sabores. Pero el gusto nos sirve para eso, para poder disfrutar de lo que el Señor pues permite que nos metamos a la boca, ¿ok? Para poder saborear. El tacto para poder percibir, ¿no? Lo que hacemos como seres sensibles, ¿qué hacemos? Cuando vemos un bebito, lo primero que hacemos, ¡ay, qué rico! Y le empezamos a tocar, ¿verdad? El bebito también siente la caricia y se empieza a reír y muestra sus cachetitos, ¿no? Cuando estamos casados, de la misma forma, acariciamos a nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque somos seres sensitivos. El tacto es hecho para sentir, ¿ok? De la misma forma podemos sentir el dolor si algo nos cae. ¿Por qué? Porque es el sentido de poder sentir. Luego tenemos el olfato. Podemos nosotros percibir olores, agradables, desagradables, pero podemos sentir ello. Y luego están los 2 sentidos que nos permiten grandes satisfacciones, pero también son muy peligrosos, que es el sentido de la vista. A través de la vista podemos nosotros diferenciar colores, texturas, profundidades. Podemos ver cuán hermoso, los que somos casados, cuán hermosa es nuestra esposa, ¿no? Las mujeres pueden ver, bueno, el Señor me lo mandó. Lo bueno es que es un hombre de Dios. Pero podemos entender, podemos ver, podemos disfrutar viendo, ¿ok? Pero también el sentido de la vista es peligroso porque podemos desviar nuestra mirada a otras cosas que no deberíamos ver. Pero yo quiero presentarte al sentido más peligroso. Y no es la vista, sino es el oído. ¿Por qué? Porque el oído es un sentido que nos permite conectarnos con la realidad. Pastor, y la vista también, pero el oído. Tú puedes tener todos los sentidos, pero si te falta el oído, pierdes contacto con el exterior. Pierdes el equilibrio. Pierdes dirección. Pero tú puedes tal vez no tener ningún sentido, pero tienes el oído y puedes de todas maneras seguir adelante. Hay un clip que siempre me sale en Instagram o TikTok, que es de una película, no me pidan el nombre porque no la sé, pero es de un cieguito que no ve, pero todo se comunica a través del oído. Y el cieguito defiende a un señor que estaba siendo extorsionado y se defiende defendiéndose muy bien, pero todo era en base al oído. Cuando uno de los malhechores se dio cuenta, ¿no?, que era a través del oído, empezó a distraerlo con otras cosas. Y él empezó a perderse en un momento porque estaba escuchando y empezó a ser atacado. Pero hasta que clavó nuevamente qué tenía que escuchar y se defendió y pudo vencer a esto. ¿Por qué? Porque el oído es uno de los sentidos más importantes, pero también peligrosos. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos
empieza a influenciarnos. Lo que empezamos a escuchar termina siendo de influencia para nosotros. Quiere decir que somos influenciados por lo que empezamos a escuchar. Somos influenciados por lo que empezamos a escuchar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando. ¿En qué sentido, pastor? ¿Qué personas están hablándote, influenciando en tu vida? ¿Qué programas y series estás escuchando y están influenciando en tu vida? ¿Qué canciones estás escuchando que están influenciando en tu vida? ¿Qué dejamos que entren a nuestros oídos? ¿Qué dejamos que influencien nuestra vida? Somos rápidos de escuchar, nos pica el oído. La palabra advierte, ¿no? Muchos tendrán comezón de oír. Y no solamente es con respecto a la palabra o respecto a ciertos puntos doctrinales, sino también es respecto a lo que queremos escuchar. Escuchamos un chisme y al toque estamos parando el oído. Y dígame si no es cierto que si estamos en la comodidad de nuestro cuarto, ¿no? O en la comodidad de nuestra sala y escuchamos que tal vez afuera de nuestra casa hay un pleito, lo primero que hacemos es... ¿Por qué? Porque somos seres que escuchan y nuestro oído es fundamental. Nuestro oído es fundamental. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Que tenemos que mantener siempre al margen lo que escuchamos. Nos encanta escuchar los programas de farándula. ¿Por qué? Porque nos enteramos la vida de otros. Nos encanta escuchar cosas así que tienen que ver con temática farandulera. Esta semana hemos tenido, pero hasta estas últimas semanas, hasta por las puras aquí en Perú. Pero quiero decirte esto, lo que dejas que entre a tus oídos es lo que estás dejando que influencie tu vida. Entonces, yo quiero que leamos juntos. ¿Ok? Yo quiero que leamos juntos Mateo 17, del 1 al 8. Y vamos a empezar este mensaje con una pregunta. ¿A quién escuchas? Y ese es el título del mensaje. ¿A quién escuchas? ¿Ok? Entonces vamos a leer Mateo 17, del versículo 1 al versículo 8. Les doy un poco de contexto. Pedro ya había dicho a Jesús: tú eres Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Ya se estaba acercando un poco el momento en que Cristo iba a ir de la cruz, mucho más, y Jesús se va a orar. Y leemos juntos Mateo 17, del 1 al 8, y dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Versículo 2. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Versículo 4. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Versículo 5. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados. Versículo 7. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Oramos al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Señor, permite que tu palabra sea la que nos enseñe, nos instruya, nos llene de gracia, Señor, y nos permitas también aplicarlo día a día en nuestras vidas. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a explicar un poco más del contexto que estamos viendo. En el versículo 1, Jesús estaba por ir a la cruz. Ahora, cuando pasas un problema grande, cuando estás en una circunstancia complicada, lo primero que haces, ¿qué cosa es? Orar. Y Jesús, siendo verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, también sintió ese deseo de orar.
¿Y qué hace? Se aparta, coge a 3 de sus discípulos y dice, vamos, acompáñenme. Y se van al monte Tabor, se va a orar, se va a ser fortalecido por medio de la oración. En el versículo 2 vemos que menciona que el Señor se transfiguró delante de ellos. Ahora, esta palabra en griego es el verbo metamorfo, que tiene que venir con la metamorfosis, que es un cambio o transformación visible. Es un cambio o transformación visible. No es algo espiritual, ojo. No era una visión que los discípulos tenían, no, es un cambio visible, un cambio que ellos podían ver. La metamorfosis es algo como lo que sucede cuando tú ves a una mariposa cambiar de lo que era una oruga a un capullo, y una mariposa, esa es una metamorfosis, un cambio visible. Y Cristo enfrente de ellos tuvo ese cambio visible. Y en los detalles de la transfiguración podemos ver que los discípulos vieron con plenitud la gloria de Cristo. Vieron en plenitud la gloria del Señor. Vieron en plenitud. Solamente hay 2 momentos en que se ve ello. ¿Por qué? Porque ni siquiera los discípulos lo podían reconocer. Es en el monte Tabor, y también cuando Cristo resucita con ese cuerpo glorificado. Entonces ellos pudieron ver la gloria del Cristo encarnado. Ellos pudieron ver la gloria de Jesús. La Biblia menciona que su rostro resplandecía como el sol. Yo no sé cómo tú te lo imagines, ¿no? Algunos se le imaginan una cara demasiado brillante, otros se imaginan una cara simplemente resplandeciente, que ningún humano resplandecía de esa manera. Pero eso es lo que estaba pasando en ese momento. La gloria del Cristo glorificado estaba en ese momento. También la Biblia menciona 2 personajes que hemos visto, si has leído la Biblia, que es Moisés y Elías. Y aquí hay algo muy rico que tienes que aprender. Es que cuando vemos a estos 2 personajes, estamos viendo un respaldo a lo que Cristo iba a hacer por 2 héroes que podrían tener los del pueblo de Israel, que eran Moisés y Elías, pero también a todo lo que apuntaba a Cristo. ¿Por qué? Moisés es el símbolo de la ley. A él el Señor le entregó la tabla de la ley, él generó el Pentateuco, el Decálogo, él hizo todo eso. A él se le conoce como uno de los patriarcas de la ley. Y Elías era el profeta más importante del pueblo de Israel. Y Cristo mismo dijo, la ley y los profetas hablan de mí. Y ahí estamos viendo ese cumplimiento. Elías y Moisés conversando con Cristo, respaldando lo que Cristo iba a hacer. Y eso lo podemos ver en muchas ocasiones de la Biblia. Siempre la ley y la profecía llevan a Cristo. Cuando tú ves el Antiguo Testamento, no veas simples ritos, no veas simples fiestas. Mira a Cristo, porque todo está apuntando a Él. Amén. Bien, ahora Pedro, Santiago y Juan, a pesar de ver la obra, la gloria de Cristo, ¿sabes qué querían hacer? Ellos querían seguir escuchando a Moisés y Elías. ¿Por qué? Pedro al toque, ¿no? Un poco sobón Pedro, ¿no? ¿Qué le dice? Señor, construimos un albergue. La Reina Valera dice unas enramadas, ¿no? Pero lo que ellos querían construir eran sillas, camas, todo para que ellos sigan conversando y ellos sigan ahí. ¿Por qué? Ellos querían escuchar a Moisés y Elías. Habían pasado muchos años luego de Moisés, muchos años luego de Elías. Entonces tenerlos ahí era como decir, ¡wow! Yo no sé qué de repente persona o qué personaje histórico tú hayas admirado y tú digas, ¿cómo daría lo que fuera para que esta persona estuviese conmigo y pudiera simplemente escuchar qué es lo que tiene que decir? ¿No? O ya, no importa que si sigue, de repente tal vez sigue aquí. Tal vez tú admiras a un deportista, ¿no? Tal vez tú admiras a algún actor, alguna actriz, y tú dices, ¿cómo quisiera de repente escuchar para ver qué es lo que tiene que decir? Conversar, ¿no? Que me dijo unas solas palabras. Ellos estaban así, emocionados, porque eran Moisés y Elías, decían, wow, tenemos la oportunidad de poder escucharlos. ¿Ok?
Pero cuando ellos estaban en todo esto, Dios el Padre les cortó sus palabras a Pedro para llevarle a entender a quién tenías que escuchar. Nuestro Señor, nuestro Padre, ¿qué le dice? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Pero luego menciona algo más. A Él escuchan. A Él escuchan. Pedro estaba emocionado porque iba a escuchar a Moisés y Elías y tal vez incluso iba a decir, maestro, un ratito déjame escuchar a Moisés. Pero el Padre dijo, ¿sabes qué? Olvídate. Aquí está mi Hijo. A Él escúchalo. Entonces, ya podemos responder la pregunta, ¿a quién escuchas? O mejor dicho, ¿a quién debemos escuchar? Y es a Cristo. Nuevamente, ustedes pueden hacerlo más fuerte. ¿A quién debemos escuchar? A Cristo. Bestial. Debemos escuchar a Cristo. ¿Y por qué debemos escuchar a Cristo? Y yo quiero responderte en 3 puntos. Me encanta siempre hacer mis mensajes en 3 puntos. Acostúmbrate. ¿Okay? Y yo quiero darte estos 3 puntos. Cuando escuchamos a Cristo, podemos ver nuestra realidad. Cuando tú escuchas a Cristo, puedes ver tu realidad. Y quiero que, Brian, ayúdame por favor, pon el versículo 6 nuevamente. ¿Ok? El versículo 6 que dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pedro ya había dicho, no, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Jesús le dijo, bueno, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, como que ya se sabía quién era Cristo, pero ellos aún no habían visto la gloria de aquel Cristo. Y en ese momento no solamente vieron al Cristo glorificado, sino también el mismo Padre le dice, Él es mi Hijo, escúchenlo a Él. Entonces, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Imagínate conocer a... De casualidad conoces al presidente de los Estados Unidos, vamos a decirlo por acá, ¿no? Pero al buenito, no al que está ahorita, ¿no? Conoces al presidente, pues tú no tienes ni la más mínima idea de quién es el presidente, tú conversas con él, te bromeas con él, juegas con él, no compartes con él y estás jajaja, sí, ¿no? Le haces bromas de repente, estás compartiendo con él y de repente otra persona viene y dice, señor presidente, ¿cómo está? Y tú te quedas, ¿era el presidente? Yo no sabía. Me daba risa, voy a poner este ejemplo, aunque es en mucho menos categoría, ¿ok? Pero recuerdo que un día conocí a unos jóvenes, estábamos conversando, no eran de la iglesia, estábamos conversando, sí, molestándonos, jugando, bromeando, ¿no? Todo muy chévere con ellos, ¿no? Todo muy chévere. Y de repente uno de ellos me dice, hola pastor, ¿qué tal? Y los otros se quedaron como que, ¿usted es el pastor? Ah, sí, le digo. Oye, pastor, disculpe, hemos bromeado con usted. No cambié, ¿no? Ellos tenían ese temor, ¿por qué? Porque no era el pastor que no importa, no era el presidente que tampoco importa, era Dios mismo que estaba ahí. Y ellos pudieron ver su realidad. Somos pecadores, hemos estado compartiendo con Dios mismo. Y acuérdate que nadie podía ver la gloria de Dios porque caía muerto. Cuando el templo o el tabernáculo tenía el velo, los sacerdotes, luego de un día de ayuno, tenían que entrar a presentar la ofrenda de expiación, o sea, la ofrenda de perdón de pecados. ¿Sabes cómo entraban? Ellos habían hecho ayuno, ellos eran tal vez los hombres más piadosos, los hombres más santos, los hombres sin mucho pecado, pero ellos entraban a este lugar santísimo detrás del velo que nadie podía ver, entraban con una soga en sus pies. ¿Por qué? Porque si ellos no volvían luego del tiempo que demoraba la ofrenda, lo tenían que sacar muerto porque no soportaron, su vida de pecado no soportó la gloria de Dios. Este es lo que ellos tenían y decían, estamos viendo a Cristo glorificados, cayeron, no podían ver, no querían verlo.
Pero aquí podemos ver algo muy importante. Aquí podemos ver algo muy importante. Es que cuando conocemos a Cristo, cuando escuchamos de Cristo, cuando nos enteramos quién es Cristo, solamente nos puede generar una sola reacción, y es caer rendidos. Cuando tú escuchas de Cristo, cuando tú conoces de Cristo, cuando tú te enteras quién es Cristo, no hay otra. La única opción es caer rendido. ¿Por qué? Porque te das cuenta de tu realidad. Caes rendido por su santidad, caes rendido por reconocer tu estado de pecado ante un Dios santo, un Dios perfecto. Es por eso que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, nosotros decimos, wow, no puedo creer que siga de pie, que siga vivo, y empieza a ser cada vez más consciente de tu estado. Ya no hay el pretexto. Cuando tú escuchas de verdad de Cristo y entiendes, ya no hay el pretexto de decir, pero pastor, yo nunca he pecado. Porque vas a empezar a ver tu vida y dices, wow, he sido tan pecador. Aunque no haya sido un borracho, no haya sido un mujeriego, no haya sido un drogadicto, no haya sido un ladrón, he sido tan pecador. ¿Por qué? Porque tú, buenas obras comparado a la santidad de Cristo, es una vida impura. Es por eso que necesitamos de Jesús. Y es por eso que cuando tú escuchas de Cristo y escuchas a Cristo, lo primero que haces es, puedes ver tu realidad. Y cuando ves tu realidad, caes rendido a Él. Amén. Me lleva un segundo punto. Es que cuando escuchas a Cristo, entiendes de su gracia. A veces pasa eso, a veces pasa y se escucha en algunos círculos. Nosotros no predicamos de pecado, dicen. ¿Por qué? Porque el pecado termina no asustando a la gente. El pecado termina eso. No, nosotros predicamos otra cosa. O tú puedes de repente ver alguna prédica en las redes sociales, ya ni siquiera en la tele, en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, ¿no? Y que te hablan de muchos otros temas, ¿no? Te hablan de prosperidad, te hablan de economía, te hablan de sanidad, te hablan de todo, pero no te hablan de Cristo. No te hablan de tu vida, cómo debe cambiar, o cómo Cristo puede cambiar tu vida de pecado a una vida santa. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su mente decir, si te hablamos de esto, te vamos a terminar asustando. Te sacan descontextualizaciones históricas. No podemos actuar como la Iglesia Católica Romana, que era inquisidora y asustaba para que convierta. Y te empiezan a sacar un montón de cosas. Y te dicen, no, hablemos solamente del amor de Dios. Créanme que el amor de Dios no sería amor de Dios si no nos hace ver nuestra realidad pecaminosa. El amor de Dios no sería amor de Dios si no nos hace ver nuestra vida de pecado. Entonces, cuando vemos y escuchamos a Cristo, entiendes de su gracia. Los discípulos estaban aterrorizados. Cayeron, no querían levantar su rostro. ¿Te imaginas? Nosotros a veces somos frescos cuando oramos. Pero ellos vieron la gloria del Señor y no querían levantar su rostro, ellos estaban tirados. Pero pudieron escuchar de Dios mismo decir, levántense, no tengan miedo. Y son estas dos órdenes importantes que debemos recordar. Mira, cuando el Señor dice levántate, no tengas miedo, cuando te dice levántate, es que tu estado pecaminoso, el estado pecaminoso del ser humano, lo va a dejar en el suelo. El estado pecaminoso te va a dejar en el suelo. Y como cristianos, muchas veces solemos quedarnos ahí en el suelo, derrotados. Si tú eres cristiano y muchas veces en nuestra propia sinceridad decimos, no, hemos pecado, ya que voy a estar yendo a la iglesia, el Señor cuántas veces me tiene que perdonar, otra vez con el mismo pecado, no, Señor, mira, ya mejor mátame. Cristianos también que oran, ¿no?, con mucha sinceridad diciendo, Señor, si te vuelvo a fallar, mejor quítame la vida. Y esa es mucha sinceridad. Y hay que ser muy valiente para orar de esa manera. Sin embargo, el pecado sí,
logra su objetivo cuando te deja en el suelo, cuando te deja tirado y derrotado. Pero Cristo, cuando tú escuchas la voz de Cristo, no escuchas una condenación que te deja en el suelo, sino una palabra de aliento que te dice, levántate. Una palabra de aliento que dice, levántate. No te quedes ahí. El pecado te va a dejar ahí, pero mi gracia no. Levántate. Y llega una segunda orden que te dice, no tengas miedo. El enemigo, el mundo, el sistema de este mundo, tu propia carne, te hace sentir miedo cuando pecas. Tú fallas y estás diciendo, ahora, si se entera el pastor, se enteran los líderes, eso me va a disciplinar. No, ahora si se entera todo el mundo, mejor me callo mi pecado. Empieza, ¿por qué? Porque empiezas a sentir miedo. Pero cuando somos cristianos de verdad, ¿ok? No sentimos ese miedo. El mundo, el enemigo, tu carne te va a decir, si tú vuelves a pecar, ya no te va a perdonar Dios. Tal vez no eres un cristiano real. Tal vez no eres un escogido de Dios. Te puede contrarrestar tu propia carne. Pero sabes, Dios te dice, no tengas miedo. El sentimiento que tenemos que tener en contra del pecado no es el miedo de pecar. Tú no tienes que tener miedo de pecar. Tú tienes que sentir asco de pecar. Si tú estás con miedo de pecar, estás dándole una potestad que no se merece tu propia carne. Tú tienes que sentir asco de pecar, asco de fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la voz de Dios, podemos entender de su gracia. Ya no es el miedo de quedarnos en el suelo derrotados por el pecado, sino es la gracia de Dios diciéndonos, levántate y no tengas miedo. Amén. Y vamos a un tercer punto. Cuando escuchamos a Cristo, solo debemos oírle a Él. ¿Sabes qué pasó? En el versículo 4, estaba pasando de que Pedro y los dos otros que estaban ahí querían escuchar a Moisés y Elías. Ellos querían escucharlo, ¿no? Estaban ahí los tres, Jesús, Moisés y Elías. Ellos querían que ellos se queden para seguir escuchándolo. Cuando el Señor les dice, no, que solamente escuchen a Cristo, ellos caen rendidos y ocultan su rostro. Y cuando ellos pueden levantar su rostro luego de haber escuchado de la gracia de Cristo, luego de haber entendido su gracia, solamente quedaba alguien por escuchar, y era Jesús. Ellos levantaron su rostro y solamente estaba Jesús ahí. Entonces, cuando escuchamos la voz de Jesús, solamente podemos escucharlo a Él. Pedro y Juan y Santiago querían seguir escuchando a ellos tres, pero el Señor nos menciona que solo podemos escuchar a Cristo. Ellos querían tener estos tres referentes, ¿ok? Estas tres influencias. ¿Te imaginas? Era la primicia para ellos. Ellos podían tal vez luego jactarse con el resto. ¿Tú has escuchado a Elías? No, tú has escuchado de Elías. Yo sí lo he escuchado, podrían haber dicho, ¿no? ¿Tú has escuchado de Moisés? Yo le escuché a él directamente. Ellos podían estar así. ¿Por qué? Porque sí, lo estaban viendo. Ellos tenían de referencia ahí a Jesús, Elías y Moisés. Pero ¿sabes? Al último se quedaron con, ¿tú has escuchado de Cristo? Yo he escuchado a Cristo. ¿Tú has escuchado de Dios? Yo lo he escuchado mismo a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener siempre. Si escuchamos a Cristo, solamente escuchémosle a Él. No escuches la voz del líder, no escuches la voz del pastor, no escuches la voz de nadie. No escuchas solamente la voz de Cristo, para que tú puedas decir al mundo, tú has escuchado de Dios. Yo he escuchado a Dios. Hay una gran diferencia en ello. ¿Quieres escuchar a Dios?
pues solamente escucha a Cristo. Solamente escucha lo que el Señor tiene que decir a través de su palabra. Y quiero terminar con esto. Y voy a terminar llevándote a una de las primeras historias de la humanidad. Cuando nosotros tenemos que ver ciertos puntos, muchas veces tenemos que ir al origen. ¿Y cuál es el origen? La creación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué hizo Dios? Y déjame decirte esto. Adán y Eva no pecaron cuando comieron la manzana. Algunos piensan, no, ese es el pecado, ¿no? Y empiezan, ya no quieren comer manzana. Empiezan a sacar mitos que si los hombres tenemos esta parte de acá, esa es la manzana de Adán por el pecado. Si supieran que la mujer comió la manzana primero, ¿y por qué no tienen ellas manzana? No sé. Pero no es porque comieron la manzana. Ellos empezaron a pecar cuando dejaron de escuchar la voz de Dios y escucharon a la serpiente. Ellos empezaron a pecar cuando empezaron a escuchar a alguien que no era Dios. Y mira, el cristianismo tenemos muchos absolutos, ¿no? Que es o negro o blanco, no hay grises. Tenemos muchos absolutos dentro del cristianismo. Y uno de estos absolutos es que si no estamos escuchando a Cristo, estamos escuchando la voz de la serpiente. Y yo quiero decirte esto, ¿no? Yo quiero decirte esto, la voz de la serpiente, no creas que va a ser un demonio rojo con cachos y cola en punta, hablándote al oído. Esa no es la voz de la serpiente. La voz de la serpiente no va a ser, porque uno dice, no, la voz de la serpiente, escuchando música del mundo. No. Muchas veces la voz de la serpiente se transforma en todo lo que no es la voz de Cristo. Todo lo que no es la voz de Cristo termina siendo la voz de la serpiente. Y tú tienes que decidir a quién escuchar. Tú tienes que decidir a quién escuchar. Mira, te voy a contar eso, ¿no? Se está toda la mañana pensando si contarlo o no. Entonces he decidido contarlo. Voy a tomarme la autoridad como hermano mayor en poder contarlo. Hace un par de semanas a mi papá lo internaron, ¿no? A mi papá lo internaron, lo coloqué en el grupo. Fue un momento muy difícil para mi familia, para mis hermanos y para mí. Cuando lo llevamos, su primera tomografía, nosotros pensamos que tal vez podría ser un derrame, una descompensación. Su primera tomografía tocó un resultado que nadie lo quiere escuchar, que es infarto cerebral. Y es más, ni siquiera era el primero, sino era el definitivo en el cerebelo, ¿no? Tenía una parte del cerebelo muerta. Y lo primero que le dijeron a mi hermano es, tu papá va a quedar así, como lo has traído. Y no lo llevamos de una manera bonita, ¿no? No lo llevamos sonriendo, molestoso. Los que conocen a mi papá pues saben cómo es. Lo llevamos casi muerto, no podía ni pararse, no podía hablar, balbuceaba. Tenía conciencia pero balbuceaba. Y el doctor le dijo a mi hermano, así va a quedar. Y eso no es fácil de escuchar. No sé, tal vez tú tienes una propia historia. Eso no es fácil de escuchar. Pero es ahí donde tú decides escuchar la voz del Señor o la voz de la serpiente. Yo no digo que el doctor sea el diablo, Yo no digo que el doctor sea el diablo. No, era una muy buena persona, un excelente profesional. Pero él estaba viendo su diagnóstico. Y yo ahí me paré y dije, no. Me olvido lo que dijo este doctor. No, yo vi a mis hermanos sí preocupados. Dije, no, yo me voy a olvidar lo que dijo este doctor. Voy a confiar. Le dije, confiemos en el Señor. Puede ser que sí, ¿no? Pero quiero escuchar la voz de Dios, que es la voz final en esta situación. Y bueno, algunos lo han visto en la mañana, así que se dan cuenta que
Si lo ven, van a decirme: el pastor está mintiendo. No creo que haya sido infarto, porque Dios obró un milagro en su vida. No parece que no tuviera nada. Pero es ahí. Y no te estoy hablando del testimonio para que puedas decir: no, mira, el pastor seguro ha orado 1000 horas. No. Pero lo que te estoy diciendo es que tú, en circunstancias difíciles, tienes que escuchar o la voz de Jesús o la voz de la serpiente. Y tú decides a qué voz escuchar. En lo que a mí respecta, voy a siempre apostar en escuchar la voz de Cristo en todo lo que pueda, en cada circunstancia, en cada momento de mi vida. Y tienes que ser consciente de que cuando escuchas la voz de la serpiente, pues tengamos en cuenta lo que sucedió con los discípulos. Ellos en ese momento también estaban en esa paridad. ¿Por qué? Porque cuando escucharon la voz de Dios, que decía: este es mi hijo amado, a él escúchenle, vieron a Cristo glorificado y se dieron cuenta de quién estaba delante de él, también escucharon el susurro metido de la serpiente diciendo: ustedes han pecado, van a morir. Por eso ellos cayeron rendidos, no podían ver. ¿Te imaginas un momento tan glorioso, pero ellos también teniendo dudas en escuchar otra voz que no era la voz de Dios? Hasta que nuevamente Dios mismo les dice: levántate, no tengas miedo. Y pues en la transfiguración, en esta historia de la transfiguración de Cristo, camino ya poco antes de su entrada triunfal a Jerusalén, poco antes de que empiece el camino a la cruz. Esa es una de las historias más impactantes. ¿Por qué? Porque podemos ver algo. Cuando Cristo se transfigura y muestra su gloria, está anticipando que el velo del templo se iba a romper. El velo del templo que separaba ver la gloria de Dios, que podía asesinar a cualquiera que se presentase indignamente, iba a quedar roto, rasgado a la mitad. Y rasgado desde el techo hacia abajo. Jesús estaba diciendo: ya no va a haber más separación. El que escucha mi voz puede ver mi gloria. El que escucha mi voz puede ver lo que soy. Va a entender lo que yo soy. El Cristo glorificado está diciendo: puedes oír mi voz. ¿Y cómo puedes oír la voz de ese Cristo glorificado? Por mediante su palabra. Escudriñando su palabra, meditando en ella, obedeciendo su palabra, estás escuchando la voz de este Cristo glorificado. Mira, una de las cosas que Cristo le decía a sus discípulos, y estos no entendían a pesar de escucharlas reiteradamente, ¿no? Y no querían ni escucharlas y mucho menos querían aceptarlas, y es que Cristo iría a la cruz. Les parecía un poco descabellado que una persona fuera o dijera que iba a ir a la cruz para morir por otra persona, y mucho más para morir por sus pecados. Pues luego de ver esta gloria en la transfiguración, ellos podían entender claramente quién iba a ir a la cruz. Mira, la cruz no era un castigo solamente para Jesús. Era un castigo aplicado por el Imperio Romano para todo aquel que desafiase el imperio. Y me voy a atrever a decirte esto: si Jesús no hubiese sido Dios, y quiero que lo tomen con mucho cuidado lo que voy a decir, ¿no? Si Jesús no hubiese sido Dios, sí hubiese llegado a la cruz, porque estaba moviendo multitudes, y estas multitudes tal vez podrían irse contra el imperio, y él iba a ser condenado para ello. Pero si Jesús no fuese Dios, hubiese sido como cualquier otra persona que iba a la cruz. Los discípulos entendían: sí, tal vez Cristo vaya a la cruz, antes que ellos entendieran quién era Cristo.
Sí, tal vez vaya a la cruz, pero es como uno más que ha ido a la cruz. Pero cuando entendieron quién realmente iba a ir a la cruz, ellos dijeron, wow. Y esto es algo que pasa en estas épocas de Semana Santa. El mundo entero ve películas, ¿no? Jesús de Nazaret, ¿no? No, la Pasión de Cristo es la más reciente y la más fuerte, ¿no? La más real, por así decirlo. Pero hay otras películas, las más antiguas, ¿no? Las que siempre teníamos viendo todos los Viernes Santos. Moisés, no, por las de Cristo, ¿no? La vida pública de Jesús, ahí está, ese era el título, la vida pública de Jesús, qué antiguo, ¿no? Entonces, podemos ver esas películas, ¿no? Y el mundo entero las ve y dice, mira, sí, Jesús fue a la cruz. ¿Sabes cuál es el problema? Que ellos no saben quién estaba yendo a la cruz. Ellos pueden ver un hombre sufrir, ellos pueden haber visto un hombre más sufrir, pero de la misma forma como sufrió Cristo, también estaban sufriendo los otros dos ladrones que estaban a su costado. El detalle era quién estaba en esa cruz. Y en esa cruz estaba el Cordero inmolado de Dios, el sacrificio perfecto para lavar y perdonar tus pecados, los míos y los de cada persona que son sus escogidos. Cuando somos conscientes de quién estaba yendo a la cruz, cuando podemos ver qué significaba esa transfiguración y ver la gloria de Cristo, estamos entendiendo quién fue a la cruz por nuestros pecados. Y hay algo que tú tienes que hacer: escucharlo, oírle, obedecerle. No dejes que otra voz se meta. Es por eso importante que siempre te hagas la pregunta: ¿a quién escuchas? ¿A quién estás escuchando? El mundo entero necesita escuchar a Cristo, y no solamente escuchar de Cristo. Estamos entrando al mes de marzo, y el mes de marzo, al ser Semana Santa, va a ser el mes que cada iglesia va a empezar a hacer sus campañas de evangelismo, va a empezar a hacer todos sus movimientos evangelísticos. Prepárense, también vamos a anunciar algo nosotros por ahí, ¿no? Es algo, y no está mal, pero yo quiero que entendamos esto: el mundo no solamente necesita escuchar de Cristo. Si queremos ver una transformación en el mundo, es que el mundo necesita escuchar a Cristo. Y cuando escuchan y van a escuchar a Cristo, no por tanto lo que tú puedas hablarles de Cristo, sino cuánto tú puedes hablar por Cristo a través de tu vida transformada. Muchas veces nos quejamos: ¿por qué no vienen cuando les invito al evangelismo? ¿Por qué no vienen cuando le invito a mi familiar, a mi amigo? Y yo quiero preguntarte: ¿están escuchando a Cristo a través de tu vida? No solamente es escuchar de Cristo, es momento que seamos portavoces de la voz de Dios con nuestra vida, para que este mundo sea un mundo transformado. ¿Te cansa ver las mismas noticias? ¿Te cansa escuchar lo mismo? Robos, asesinatos, extorsiones y tantas cosas, discriminación, violaciones, etcétera, etcétera. Es momento que seamos la voz de Jesús en este mundo y seamos transformados y atalayas para transformar el mundo. Ponte de pie para poder orar. Ahí donde estás, pues tómate un minuto o dos meditando en qué voz o qué voces has estado escuchando que no sea el Señor. Sí, tal vez tú digas: no, sí, en algún momento he escuchado la voz de la serpiente, ¿no? Pero ¿cómo ha estado esta voz de la serpiente en tu vida? ¿Cómo ha sido esa voz de la serpiente? ¿Quién ha sido? ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? ¿Tu jefe? ¿Quién ha sido esa voz? ¿Malas noticias?
medita en ello. ¿Quién ha sido esa voz de la serpiente hablando a tu vida? Y medita también qué debes hacer para bloquear tus oídos a esa voz. Y tal vez tú eres de los que está pensando: oye, yo he sido la voz de la serpiente en mi propia vida. Yo he sido quien ha estado hablando como la serpiente. Pues si es así, empieza ya no a hablar como mensajero de la serpiente, sino escudriña la palabra, fortalécete en el Señor, y que sea la misma voz de Dios hablándote a tu vida a través de ti mismo. Cuando estés en momentos difíciles, tienes la palabra de Dios actuando en tu vida. Cuando estés en momentos complicados, tienes la palabra de Dios ahí. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este perfecto momento. Gracias por hacernos entender que tú, Señor, en este momento, cuando pasaste por la transfiguración, mostraste ser la imagen de Dios, ese resplandor único y divino, Señor, que rompe el velo y nos hace escuchar directamente la voz de Dios. Bendito Cristo, gracias por perdonarnos. Y gracias, Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a prestar atención solo a tu voz, Señor, y solo las palabras que tú puedas dar. Y que nuestros oídos se cierren a todo lo que no sea tu voz, incluso si la misma voz de la serpiente somos nosotros mismos. Gloria sea para ti, Señor. La gloria y la honra sea para ti. Tú eres quien nos perdonaste, nos justificaste, Señor, por tan solamente el poder de tu gracia eterna. Te damos a ti la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, adoramos a nuestro Dios.